que se encuentra en Cuernavaca. Y hoy tenemos el gusto de recibirlo, que va a estar compartiendo la palabra el día de hoy. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al hermano David Long, que viene acompañado de su esposa, de su familia. Aleluya. Adelante, hermano. Ahí voy. Sí, no necesito mis cosas. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlos, conocerlos y estar aquí esta mañana. Para mí es un gusto pues estar en este lugar con ustedes. Pues traigo aquí a mi familia, mi esposa Sara, creo que muchos la conocen, o bueno, a lo mejor no la han conocido. Algunos de ustedes quizá la conocieron en Cuernavaca. ¿Algunos de ustedes han ido a Cuernavaca? Ah, sí, muchos. Entonces ya muchos ya nos conocen. Y mi hija Ana, y también nuestra hija adoptiva, de momento que está con nosotros de la iglesia, Sabdi. Y nos da mucho gusto poder estar aquí en este lugar con ustedes, y para nosotros es un gozo estar siempre con el pueblo de Dios. Pues pues ya estamos listos para entrar a la palabra, entonces. Ok, perfecto. Pues vamos a sentarnos. ¿Está bien así como está? Sí, muy bien. Pues hace calorcito, pero no tanto, ¿verdad? Un tiempo más o menos fresco del año, y pues qué bueno por eso. Pues nosotros, de donde venimos nosotros, hace frío, es lo que le estaba comentando a Damaris. ¿Dónde estaba? Pensé que la había visto aquí. Estaba aquí cantando, ¿verdad? Nosotros vivimos donde hace frío todo el año y ahora venimos al calorcito, pero qué rico es estar acá también. Nosotros somos pastores en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, allá arriba, cerca de la Ciudad de México, un poquito, bueno, como 1 hora y media fuera de la Ciudad de México. Tenemos ahí pastoreando varios años, más o menos la edad de nuestra hija, como dice, bueno, pastoreando ahí en la iglesia 18 años, nuestra hija va a cumplir 17 ya casi. Entonces, pues toda su vida ha estado en la iglesia con nosotros. Estaba pensando lo mismo de Damaris, que pues ella nos decía que más o menos la iglesia tenía casi el mismo tiempo que su edad. Ay, qué interesante. Pues qué padre es poder vivir y crecer dentro de la familia del Señor. Y de eso de alguna manera queremos compartir con ustedes. Esta mañana les vamos a dar un trío, ¿ok? Vamos a participar 3 en la predicación. Yo voy a dar una introducción al tema, y luego después va a pasar mi esposa, y luego después Ana. Pero esta mañana yo quiero que podamos examinar un poco la historia de Samuel, pero no solamente hablando del personaje de Samuel, sino de la presencia de Dios. Porque saben que la presencia de Dios es la que es capaz de traer cambios a nuestras vidas. Podemos hablar muchas palabras bonitas, aún aprender muchos versículos, pero si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para cambiarnos, nada cambia. Nuestra iglesia necesita de la presencia de Dios. Nuestra nación necesita de la presencia de Dios. Y yo creo que Dios tiene cosas grandes guardadas para su pueblo. Y esas cosas tienen que ver con su presencia precisamente. Y es algo que hemos estado descubriendo allá en la iglesia en estos últimos meses, cómo Dios quiere derramar de su presencia. Y qué hermoso es cuando estamos en su presencia, morando en su presencia, disfrutando de su presencia. Entonces, bueno, si tienen su Biblia hoy, pues nos vamos a basar básicamente en 1 de Samuel, aunque primero lo que yo voy a comentar con ustedes tiene que ver con el libro de Jueces un poco. Vamos a hablar primero acerca del clima espiritual
al llegar Samuel, cómo estaban las cosas en el ambiente espiritual cuando Samuel iba a nacer. Luego vamos a platicar un poco acerca de la visitación de Dios a Samuel y posteriormente la visitación de Dios por medio de Samuel. Porque ¿cuántos de ustedes saben que para que Dios nos use, nos tiene que visitar a nosotros primero? Necesitamos nosotros tener nuestra propia experiencia con Dios para que posteriormente podamos también ser ese instrumento que extiende su presencia, su visitación a toda la gente que nos rodea. Entonces, para esto yo les invito a que inclinemos nuestro rostro un momento y vamos a dar gracias al Señor. Padre, para nosotros es hermoso el poder llegar a tu casa, llegar a tu presencia, conocerte, descubrir más de ti. Hay tanto de ti que no hemos descubierto todavía. Señor, aún nosotros, algunos que dicen que te hemos conocido durante muchos años, 20, 30 años o 40 años, pero Señor, nos damos cuenta hoy que apenas hemos conocido un poquito de lo que tú eres, tu gran presencia, tu hermosura, tu majestad, tu gloria. Quiero pedirte hoy por una revelación fresca, una revelación nueva de tu presencia sobre nuestras vidas. Y no solamente que podamos ver esto en las Escrituras, sino que podamos experimentar en nuestro ser un gran clamor por una visitación divina. Anhelamos una visitación divina. Anhelamos que venga tu Espíritu Santo para moverse entre nosotros con milagros, maravillas, dones, sanidades. Señor, queremos y anhelamos tu presencia. Te adoramos y te bendecimos. ¿Por qué no le dices a Jesús: yo te adoro, Jesús? Yo te bendigo. Dilo con tus propias palabras: eres hermoso. Yo simplemente quiero disfrutar de ti esta mañana, así como lo hemos hecho en la alabanza, también en la palabra. Cambia nuestros corazones, Señor. Gracias, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Saben que el clima espiritual que existía cuando iba a nacer Samuel fue una situación un poco difícil, un clima difícil en cuanto a lo espiritual dentro de la nación? Israel había ya conquistado la tierra prometida y era el tiempo de los jueces, el tiempo en que, la tierra estaba medio conquistada. Había enemigos todavía, pero Israel ya estaba viviendo dentro de este territorio que Dios les había prometido. Y por cuanto la conquista había concluido básicamente, por lo menos había una pausa en cuanto a la conquista, la gente empezó a acomodarse. Nos acomodamos siempre cuando no hay nuevos retos por delante. Entonces, esa es la situación en Jueces. Nos dice que toda esa generación que había entrado a la tierra prometida, había conquistado juntamente con Josué, dice que fue reunida a sus padres. Ellos murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios de la misma manera en que la generación anterior había conocido al Señor. La generación anterior había conocido el maná en el desierto, los milagros, el agua de la roca, la columna de fuego, la columna de nube en el desierto. ¿Saben qué representa eso? Representa el hecho de que Dios mismo iba con ellos donde quiera que andaban en el desierto. La presencia visible de Dios. Nosotros nos emocionamos cuando sentimos algo, ¿no? En la iglesia, o en nuestro tiempo devocional, sentimos algo. Pero en ese tiempo no solamente sentían, sino podían ver literalmente la gloria de Dios en medio de ellos. Pero ahora se levanta otra generación que no había experimentado esas mismas cosas. Eso sucede también en nuestros días. Una generación que sirve al Señor y luego la siguiente generación, si no pasamos la herencia espiritual a la siguiente generación, se levanta una generación que no conoce
al Señor, no conoce al Señor de la misma manera en que quizá nosotros le conocimos. Entonces había cierta comodidad, apatía entre el pueblo. De hecho, Moisés había advertido al pueblo de Israel acerca de esto muchos años antes. Deuteronomio 8, versículo 10, él dice: y comerás y te saciarás, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate. A ver, todos digan cuídate. Cuídate. Si Dios dice eso es porque tenemos que cuidarnos. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 18, voy a brincar más adelante, el mismo capítulo. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, pues Dios ya les había advertido, pero cuando Dios nos advierte de las cosas, muchas veces no hacemos caso. Y es precisamente lo que sucedió en este tiempo. Hubo un ciclo espiritual que se daba vez tras vez. En el libro de los jueces, vemos un patrón que se desarrolló en Israel durante las próximas generaciones. Servían a Dios, pero poco a poco dejaban de buscarle. Comenzaban a servir otra vez a los ídolos. Se les olvidó que era Dios quien les había provisto de todo lo que tenían, la buena tierra que tenían, el fruto de la tierra que habían cosechado, y comienzan a alejarse de Dios. Vienen los enemigos, atacan al pueblo de Israel. Y por un tiempo están bajo opresión de los enemigos, hasta que por fin se hartan, otra vez comienzan a buscar a Dios. Dios en su misericordia responde, levanta algún libertador, alguno de los jueces, para echar fuera a los enemigos otra vez y para que el pueblo pueda tener paz. Y sucede este ciclo vez tras vez tras vez. No sé si son como 14, 15 veces a través del libro de los jueces, que el pueblo de Israel va para arriba sirviendo a Dios y luego para abajo, deja de servirle y luego para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Parece como que la montaña rusa, ¿verdad? La manera en que estaban viviendo. Y no es el plan de Dios que vivamos así, iglesia. Dios quiere visitarnos y quiere tener su presencia entre nosotros, no que nosotros nos estemos alejando de Él a cada rato. Yo anhelo vivir una vida más estable que lo que vivía el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo yo reconozco que es parte de la naturaleza del ser humano olvidarse de su Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nos puede suceder lo mismo. Entonces, era un tiempo de anarquía. Nos dice finales del libro, Jueces 21, 25, dice: en estos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Suena un poco como lo que sucede el día de hoy. Mucha gente dice: yo puedo vivir como yo quiera, yo soy libre, puedo hacer las cosas como yo quiera. Tú no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. Anarquía, bueno, quizá no estamos viviendo en una anarquía total, gracias a Dios, pero sí hay algo de eso dentro de la sociedad. Había corrupción moral, corrupción espiritual. Aún el sacerdocio estaba corrupto. Ya, ahora sí vamos a 1 Samuel capítulo 2. Nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense, ¿cómo es esto? Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, sobre todo el pueblo de Israel, y sus propios hijos sirviendo en el sacerdocio, no conocían al Señor, según lo que dice aquí, y según le estaban sirviendo. Según le estaban haciendo los sacrificios, estaban haciendo todo lo que hace un sacerdocio o un sacerdote, pero con el corazón alejado de Dios. ¡Qué peligro! Podemos tener una forma de piedad, pero negar en sí la sustancia de esa piedad. Podemos, según levantar nuestras manos, cantar al Señor y todo, pero si nuestro corazón está lejos de Él, de nada nos sirve.
Era un tiempo en el cual había corrupción dentro de la iglesia, dentro del pueblo. El resultado de esta corrupción fue un menosprecio de la adoración. El pueblo de Israel ya no quería presentar voluntariamente sus ofrendas al Señor porque ellos veían cómo los hijos del sacerdote abusaban y no utilizaban bien las ofrendas y los sacrificios que se tenían que dar. Dice el 1 Samuel 2:17, más adelante ese mismo capítulo. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Sus hijos estaban haciendo cosas terribles. Las personas que llegaban a orar o a presentar su sacrificio, cuando daban el animal en sacrificio, la ley decía que se tenía que quemar toda la grosura y había una serie de reglamentos acerca de cómo se presentaba ese sacrificio. Pero los hijos del sacerdote decían, no, tú dame esa parte de la carne, esa parte es mía. Y la arrebataban a fuerzas y se querían quedar con lo mejor. Y el pueblo empezaba a despreciar las ofrendas al Señor. Y además de eso, también leemos en ese mismo capítulo cómo es que sus hijos de Elí aún cometen adulterio o fornicación ahí dentro del tabernáculo, donde según es un lugar santo para encontrarse con Dios. Ellos lo han pervertido totalmente y han traído corrupción. Ese clima espiritual que existía. Había falta de discernimiento espiritual también. Elí creía que cuando Ana, la mamá de Samuel, cuando ella llegó al tabernáculo para orar, ella está orando y está buscando al Señor con gran angustia en su corazón porque quiere un hijo. ¿Se acuerdan de la historia? Y Elí, ¿qué dice? Ay, esta mujer está borracha. Creía que ella estaba borracha, cuando lo que estaba haciendo, estaba orando a Dios. Falta de discernimiento, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros debemos no juzgar conforme a lo que vemos con nuestros ojos, sino conforme a lo que el Espíritu de Dios está haciendo y diciendo. Y a veces uno puede ver a alguien que quizá es una persona que está entregada en adoración y está delante del Señor clamándole, y en lo natural uno puede decir, ay, ¿qué es eso? Seguramente viene aquí nada más para... Cuando en realidad está derramando su alma delante del Señor. Y así pasó con Ana. Ana orando, intercediendo, Dios, por favor, te ruego que me des un hijo. Y el sacerdote se le acerca y le dice, ay, ¿hasta cuándo vas a estar en el templo borracha? Juzgando muy mal a Ana. No había visión. Nos dice en 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová. Esto fue después de que ya nació, ¿verdad? En presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Estamos en el capítulo 3, versículo 1. Vemos ahí dos cosas. En primer lugar, no había palabra fresca de parte de Dios. Ya tenían la ley, claro que tenían la ley, tenían todos los libros de las tablas de la ley, los mandamientos y todo, pero no había palabra fresca. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una diferencia entre decir, yo tengo mi Biblia, y decir, hoy Dios me habló? Porque tú puedes tener tu Biblia por ahí y aún leerla, pero quedar con el espíritu vacío, a menos que el Espíritu Santo venga para iluminar esa palabra a tu corazón, revelarte algo nuevo acerca de Dios, o acerca de la vida, o acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo cada día. Tenemos que oír palabra fresca de parte de Dios.
tan importante que oigamos su voz, que no solamente leamos la letra de la Biblia, sino que tengamos el Espíritu para vivificar esa palabra a nuestra alma. Nos dice que no había palabra de Jehová, escaseaba en aquellos días. Y luego también dice que no había visión con frecuencia. Como quien dice, lo sobrenatural se había detenido. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tiene que ver con el mismo asunto del clima espiritual que había en esos días, que pues no había una expectativa de que Dios los fuera a visitar. Yo me pregunto, ¿el día de hoy tenemos una expectativa de ver cosas sobrenaturales? No los escuché tan convencidos y no estoy intentando sacar un buen amén de ustedes, pero solo vamos a reflexionar. Queremos ver milagros, queremos ver un fluir fresco de los dones del Espíritu Santo. Queremos ver una visitación de Dios donde la gente de forma milagrosa, sobrenatural, empieza a rendir sus vidas a Cristo, donde fluyen palabras de ciencia, palabra profética, donde hay gente que se sana del cáncer milagrosamente o de alguna otra enfermedad. Yo quiero ver esas cosas, pero necesitamos una visitación de parte del Señor. Entonces, la gente no estaba escuchando la voz de Dios, la gente no estaba viendo la obra del Señor. Los ojos de Elí también estaban oscuros y él casi no podía ver. Nos dice en el versículo 2 que Elí estaba acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. El sumo sacerdote no tenía visión física. Sus ojos no estaban funcionando, pero creo que habla de algo más profundo que estaba sucediendo. Había perdido su visión espiritual. Oh Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver. Y luego también el versículo 3 nos dice que Samuel estaba durmiendo ahí antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara representa la obra del Espíritu Santo. Como quien dice, era justo antes de que se pudiera apagar esa lámpara. El Espíritu Santo no se estaba moviendo mucho, era una pequeña luz nada más y estaba a punto de apagarse. Pero Dios tenía un plan. Dios nunca deja a su pueblo. Siempre tiene un plan de levantar su gloria en medio de su iglesia. Y eso es lo que aconteció. Ana empieza con un clamor genuino a Dios. Era estéril, no podía tener hijos y clamó a Dios con gran dolor en su espíritu. Les voy a leer esto, 1 Samuel 1:9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró amargamente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Y pues sabemos que Elí la juzgó, dijo, esta mujer está mal, pero había un gran clamor en su corazón. Y vamos a ver que ese clamor fue el inicio de una gran visitación de parte de Dios al pueblo de Israel. Saben que cada gran visitación comienza con un gran clamor en el corazón de alguien. Y mi deseo esta mañana es que nosotros podamos tener ese clamor en nuestro corazón, un gran deseo de que Dios nos visite, que cambie nuestra esterilidad en una vida de fruto en abundancia, que visite nuestra iglesia con milagros, con señales, con maravillas, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Bueno, quiero dejar este lugar a mi esposa para que ella continúe con esta enseñanza. Pues aquí vemos ya a Samuel en la historia, en el panorama. Y pues, ¿qué madre tan valiente fue Ana? Yo no sé si tú te imaginas tomar a tu niño de 3 años y írselo a dejar al sacerdote y decirle aquí lo tiene y confiarle la educación, confiarle todo tu hijo
a una persona. Qué difícil, qué reto tan grande. Pero ella hizo algo que había propuesto en el corazón de ella misma y era un compromiso, un pacto que ella tenía con Dios, que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a dedicar al Señor. Y desde niño Samuel vivía y dormía en la presencia de Dios. Esto es algo que impacta mi vida, impacta mi corazón, que desde que él era pequeñito, al estar viviendo ahí con el sacerdote, imagínatelo, pues él aprendía del sacerdote, veía, observaba lo que él hacía y de alguna manera el sacerdote era el modelo. Qué lástima que el modelo no era tan digno de imitar, ¿verdad? Tenemos que tener aún cuidado en ese sentido, en muchos aspectos. Pero dice la Escritura en 1 Samuel 3:3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Es increíble pensar cómo Samuel dormía junto al arca. El arca representaba donde estaba la presencia de Dios. Y él estaba ahí durmiendo, él estaba ahí cerca, él estaba de alguna manera siendo influenciado en su espíritu, en su vida interior por la presencia de Dios. El arca representa la misma presencia de Dios. Y suena tal vez curioso esto, pero podemos dormir a nuestros hijos, a nuestros bebés, nuestros pequeños, en la presencia de Dios. Es el mejor ambiente espiritual para un niño, para un jovencito, aún para los adultos. Yo me acuerdo cuando nuestra hija era muy pequeñita, ella pues de meses, ¿verdad? Desde chiquitina, recién nacida, pues ahí la tenía yo en la sillita y estábamos en la iglesia y era muy chistoso, pero siempre cuando comenzaba el tiempo de la alabanza, ella se dormía. Ella dormía todo el tiempo de la alabanza, la enseñanza, estaba durmiendo en la iglesia, ¿verdad? Y así Samuel estaba durmiendo en el templo. ¿Cuántas de ustedes aquí han tenido la oportunidad de ser mamá o tía o abuelita y traes al bebé y digo, ahora ya contamos con los cuneros, tenemos muchas otras cosas que nos ayudan a tener este tiempo, pero muchas veces ahí los teníamos y el bebé se dormía, ¿cierto? Porque estaba la paz, estaba la presencia de Dios. Pero esto también nos puede enseñar que estar en la presencia de Dios es el lugar donde Dios puede también visitar a nuestros hijos, a nuestros pequeños. No tenemos que olvidarnos de esa parte. Es cierto, nosotros ya somos adultos, estamos aprendiendo, podemos comprender muchas cosas, pero hay una generación que viene atrás de nosotros que necesita la presencia de Dios en su vida. Dile a la persona que está a tu lado, hay una generación que viene atrás de ti. La presencia de Dios viene a través de sueños, a través de visiones. Podemos verlo en lo natural, que Samuel estaba ahí en la presencia de Dios junto al tabernáculo, él ahí dormía, él ahí estaba, pero son momentos donde nosotros podemos ser sensibles y podemos tener esos sueños espirituales. Yo no sé cuántas veces tú has experimentado que Dios te habla a través de un sueño o que Dios te hable a través de una visión, pero Él desea manifestar su presencia, manifestar lo espiritual a su pueblo sin importar la edad. Puede ser desde muy pequeño o puedes ya tener quizás 100 años de edad, pero aún así el Señor desea manifestar su presencia. Qué hermoso es cuando nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a discernir en el área espiritual desde pequeños. Yo fui una madre que siempre le gustó tener a los hijos ahí cerca. No era de la mamá que dejaba al niño correr, brincar, saltar. A mí me gustaba que estuvieran junto a mí, quizá dibujando, quizá haciendo algo, pero sus oídos estaban atentos a la palabra de Dios. Sus oídos estaban atentos a lo que Dios estaba hablando a través de la persona que estuviera predicando en el momento que estábamos en la iglesia.
Y ahora que ellos son adultos, muchas veces platicamos y, ay, es que yo me acuerdo que escuché esto de la escritura en aquel entonces cuando yo era niño. Qué importante es que ellos puedan estar ahí aprendiendo, discerniendo, porque esto les va a ayudar en su edad adulta. Es sorprendente, yo recuerdo cuando mi hija igual era muy pequeñita, ella podía discernir, podía sentir en su corazón cuando algo no estaba bien o cuando algo no había paz en aquello. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba haciendo una obra en ella y le estaba enseñando a discernir, le estaba enseñando a saber qué era bueno, qué era malo. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que cultivar en nuestros hijos. Refiriéndome nuevamente a Samuel, Samuel iba creciendo en su manto profético y llamado ministerial desde pequeño. Dice la escritura en 1 de Samuel 2, 18 y 19, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido en un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Esta túnica y el efod de lino representaban el llamado sacerdotal, mientras que la túnica representaba el llamado profético. En la vida de Samuel había un llamado de Dios desde muy pequeño. Y aunque la mamá le llevaba su tuniquita cada año, qué difícil ver a tu hijo cada año, ¿no? Yo ahora tengo los hijos estudiando fuera en la universidad y pues también los veo cada año y no es fácil, es difícil, especialmente el momento en que ellos se van a la primera partida, qué difícil es, ¿no? Pero así sucedía con Ana, cada año le hacía una túnica, cada año le traía algo, pero había un significado en esta túnica porque representaba el llamado profético. Y qué importante es que nosotros podamos discernir cuál es el llamado que Dios tiene para nuestros hijos, para las próximas generaciones. Es importante que abramos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y le pidamos al Señor cuál es el llamado, cuál es el propósito que tú tienes para mi hijo, para mi hija, para mi nieto, para la persona que está junto, cerca de ti, porque todos podemos tocar o influenciar la vida de alguien. Samuel tenía ambos desde pequeños, ¿verdad? Tenía el llamado, él tenía la unción, y nuestros hijos también pueden ser llamados y poseer un manto ministerial desde chiquitos. Nosotros tenemos un hijo, nuestro segundo hijo, cuando él tenía 8 años de edad, estuvimos precisamente en escuela avanzada de ministerio y en ese tiempo el Señor habló al corazón de mi esposo y le dijo que era tiempo que lo impulsara en el área musical, en el área de involucrarse en el grupo de alabanza. Y yo recuerdo que pues mi esposo platicó con él y le dijo, ¿qué te parece si te involucras pues en el coro, en la iglesia, mientras cantando, mientras él va poco a poco aprendiendo? Y pues ahí estaba él cada domingo. Y se metía la nariz, el dedo a la nariz y hacía tantas cosas porque estaba pequeño, ¿verdad? Pero ahí estaba, él estaba en un momento de ser preparado, de ser entrenado. Ya después le compró su papá su guitarra y él empezó a aprender la guitarra. Y nosotros discernimos, el Señor habló a nuestro corazón que tenía un llamado para él, que había un llamado en su vida y este era un llamado en el área musical. Y también el Señor después vino a hablar muchas otras cosas, tanto a él personalmente, también a nosotros como padres. Pero desde pequeño nosotros tratamos de impulsarlo, de motivarlo, de darle las herramientas, de decirle, mira, tú tienes esto, Dios tiene esto para ti y tú tienes que desarrollarlo, tú tienes que hacerlo. Actualmente él tiene 21 años y está en el Instituto Bíblico en Portland, Oregon, preparándose para ser un pastor, porque él tiene ese llamado pastoral en el área también musical. Y ama al Señor y donde Él está es una bendición. El Señor lo está usando, lo está capacitando. ¿Tiene sus retos? Sí. ¿Tiene sus luchas? Sí. ¿Es perfecto? No. El Señor está obrando en su vida, pero desde pequeño detectamos que había algo de parte del Señor y le impulsamos.
Y yo quiero dejar en tu corazón esto, que le pidas al Señor que Él te hable y que Él te muestre en su presencia qué es lo que Él tiene para tus hijos. Si están pequeños, qué bueno, porque vas a ganar mucho más. Así como Samuel desde pequeño aprendió a estar en la presencia de Dios. Si están más grandes, no te preocupes, hay tiempo. Y aún si son adultos, hay esperanza, porque en Cristo siempre hay esperanza. Pero siempre podemos influenciar, podemos llevar algo fresco a la vida de cualquier persona que nos rodea con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios tiene un propósito, y el propósito es que Él sea conocido, que Él sea manifestado a través de nuestras vidas. Cuando Samuel estaba ahí en la presencia de Dios, pues él no sabía, ¿verdad?, cómo escuchar la voz de Dios. Él no sabía cómo discernir ciertas cosas, porque aunque estaba con el sacerdote, pues no le enseñaba mucho. Que tú y yo no seamos como ese sacerdote, que el Señor nos ha puesto barro en nuestras manos y que no le estemos enseñando cómo reconocer y cómo vivir en la presencia y en el temor de Jehová. Creo que tenemos una gran responsabilidad todos nosotros como personas, como adultas, pero Dios empieza a comunicarse con Samuel. Y Samuel estaba muy pequeñito, y dice ahí la escritura en primera de Samuel 3 del 4 a 10, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí. Hasta la tercera por fin entiende el sacerdote, ¿verdad? Pero qué bueno que entendió. Hermanos, vamos a hacer mejor que eso. Vamos a entender el llamado, el propósito, lo que Dios quiere para cada uno de nuestros hijos. Él entendió y le dijo: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Él desde pequeño aprendió a escuchar la voz de Dios. Y qué importante es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo vamos a aprender a escucharla? En su presencia, cuando estamos en comunión con Él. Y no importa la edad que tengamos, no importa la edad que nuestros hijos tengan, si nosotros somos sensibles al Señor y si le decimos: Señor, habla, porque aquí está tu sierva, aquí está tu siervo dispuesto a escuchar tu voz, entonces Él va a hablarnos. Samuel fue sensible a la presencia de Dios. Y hace unas semanas platicábamos en familia qué tan sensibles son los niños a la presencia de Dios. Y nosotros a las cosas espirituales ellos son sensibles, pero nosotros los adultos muchas veces les quitamos la insensibilidad. Porque yo no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó cuando mi hija era muy pequeña. Estábamos ahí caminando en una placita comercial en Tulancingo, y pues yo vi una tienda y me meto a la tienda, y en el momento que entramos a la tienda, ella, yo creo que tenía como 3 años de edad, me empezó a apretar la mano, y yo le vi la cara de angustia, y ella me apretaba mi mano y me jalaba como: vámonos de aquí. Entonces pues yo puse atención y nos salimos, y obvio, cuando yo entré también discerní, mi espíritu sintió algo en ese lugar.
Entonces salimos de ese lugar y yo pude ver que ella percibió en su espíritu que algo no bueno estaba en ese lugar. Entonces pues ya nos salimos, nos fuimos ya mucho después, ella y yo lo platicamos. Pero ¿cuántas veces los niños te jalan y te dicen no? Y tú, ay niño, quítate, no pasa nada. Tú le estás quitando esa sensibilidad espiritual que él tiene. O muchas veces, ¿verdad? Es que tengo miedo, es que tengo temor. Y ay, no pasa nada, ya estás grande y no tienes que tener miedo. Espérate, debes de preguntar, debes de discernir, debes de decir, Espíritu Santo, revélame qué está pasando, qué está viendo, qué está sucediendo. Y que esa sensibilidad, lejos de que la quitemos, la podamos ayudar a que se desarrolle. Y ellos aprendan desde muy pequeños a discernir la voz del Señor, así como Samuel no había oído la voz de Dios antes, no le era familiar, no le era conocida, pero necesitó la ayuda para discernirlo. El sacerdote le dijo, di, he aquí tu siervo oye. Tuvo esa ayuda. Nosotros somos responsables de ayudar a nuestras próximas generaciones a discernir cómo escuchar la voz de Dios. Es como cuando estamos entrenando a los hijos a usar la bicicleta, ¿verdad? O al sobrino, a alguien, pues de repente no puede y ahí le llevas, y ahí vas y le agarras y se tambalea y se cae hasta que llega el momento que aprende a usar esa bicicleta. Es lo mismo en lo espiritual. Quizá no sabe cómo, quizá no sabe escuchar, pero tú le vas guiando, tú le vas enseñando, y esto también te da un reto a ti para poder ser sensible y estar preparado en esta área. A partir de este momento Dios le da la revelación sobre muchos aspectos de la casa de Elí y del pueblo de Israel en general. Entonces Samuel aprende a escuchar la voz de Dios, aprende a tener comunión con Dios, aprende cómo fluir en esta área, y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestras próximas generaciones, a estar en la presencia de Dios y a discernir. Pues yo estoy usando ejemplos personales de mi familia, ¿verdad? Porque pues es lo que yo he vivido, es lo que yo tengo para compartir contigo. Y gloria al Señor porque Él ha levantado a nuestros hijos, cada uno en el área donde Él ha querido, y los hemos impulsado. Nuestro hijo mayor está estudiando una ingeniería en aeronáutica porque eso es lo que Dios tiene para él, y en eso le hemos impulsado. No todos los hijos van a ser iguales, ni los naturales ni los espirituales. Cada uno tiene su llamado, cada uno tiene lo que Dios le ha dado, pero tenemos que trabajar en impulsarles. Nuestra hija en un momento va a venir aquí para continuar con esta enseñanza, pero algo que yo he disfrutado mucho en esta etapa de su vida es que entre ella y yo hay conectividad espiritual. Hace unos meses nosotros estábamos viajando y al llegar al aeropuerto entramos al baño. Ya saben, las mujeres siempre queremos correr al baño, ¿no? Digo, vente, vamos al baño. En el momento que entré al baño me llamó mucho la atención una señora. Ustedes sí se han visto, ¿no? Que en los baños siempre hay una señora limpiando y te da la servilletita y ahí está, ¿no? Esperando que le dé su propina. Y yo entré, pero la señora estaba muy afligida y yo escuchaba que la otra compañera de ella le decía, pues tú quéjate, tú toma fotos, y allí dándole malos consejos, ¿verdad? No consejos muy sabios. Y pues yo ya entré, usé el sanitario, mi hija entró en el otro, pero yo sentí en mi espíritu carga por esa mujer. Entonces cuando salí, pues ya me lavé las manos y puse mi mano sobre ella y empecé a orar por ella. Ni siquiera le dije, oiga señora, ¿me permite? Yo bien atrevida, ¿verdad? Porque la presencia de Dios me llevó a eso. Ora, bendícela. Y la oré, la bendije, le dije, señora, confía en el Señor, Dios tiene algo para su vida, Él va a estar con usted. Y mi hija sale y hace esto y se queda así. Y yo vi su reacción y salimos y dice, mamá, cuando yo entré, sentí, mi mamá tiene que orar por esa señora. Y cuando ella sale, dice, y te vi orando por esa señora. Entonces ahí vimos cómo hay esa unidad espiritual de la presencia de Dios cuando nosotros queremos,
Cuando nosotros decidimos, cuando nosotros nos rendimos, la presencia de Dios está dispuesta para traer unidad en nuestra vida y para que impulsemos a nuestras próximas generaciones a ser sensibles a escuchar la voz de Dios. Ella dijo: mamá, yo te iba a decir que oraras por esa señora y tú ya lo estabas haciendo. ¿Qué habló a su oído? El Espíritu Santo. ¿Qué habla al oído de nuestros hijos? El Espíritu Santo. Es cierto que viven en un mundo difícil, en situaciones difíciles. Es cierto que nuestras próximas generaciones están pues ya desarrollándose en aspectos muy complicados, pero ¿sabes algo? Nosotros somos responsables por sembrar en sus corazones la visión y la presencia de Dios para que ellos puedan cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene. Así como Samuel, desde muy pequeño, su madre lo llevó al templo. Él estuvo en la presencia de Dios, él fue influenciado por la presencia de Dios, aprendió a escuchar la voz de Dios y aprendió a desarrollar el llamado de Dios para su vida. Así también nuestras próximas generaciones pueden hacerlo. Pues va a continuar Ana. Cada que venimos a la playa me da frío porque hay mucho aire acondicionado. Bueno, ya hablamos de el clima, hablando del clima, y hablamos del clima espiritual que en el pueblo de Israel, y vemos que las cosas estaban mal, no estaban bien. Y también ya hablamos sobre la visitación de Dios a Samuel. Y ahora nos toca hablar de la visitación de Dios por medio de Samuel. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Ay, gloria a Dios, qué bueno. ¿Cuántos aquí han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Qué bueno, eso es muy importante. Quiero que voltees con la persona que está a tu lado y dile: Dios va a hacer algo grande en mi vida. Siempre decimos Dios va a hacer algo en tu vida, pero hoy les quiero decir Dios va a hacer algo en mi vida. Entonces, si tú dilo, Dios va a hacer algo en mi vida. Y Dios va a hacer algo por medio de mi vida. Qué bueno, sigan pensando en eso, sigan pensando en eso. Primera de Samuel 3:21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces, Dios se revela a la vida de Samuel, un niño chiquito. Y todo mundo, el sacerdote, ¿a quien esperarías que Dios se revele? Él pues estaba espiritualmente ciego, no había una revelación en su vida, pero Dios se revela a la vida de Samuel y vemos que otra vez la presencia de Dios empezó a manifestar por medio de Samuel. No fue por Elí, no fue por el sacerdote, sino fue por Samuel, porque Samuel tenía sus oídos abiertos a lo que Dios quería hablar y él no sabía. Va y dice: Elí, me llamaste, no, ya duérmete, déjame dormir, tú ya regrésate. Pero entonces fue Samuel el que escuchó la voz de Dios y por medio de su vida hubo palabra fresca para no únicamente Elí y su familia, sino para todo el pueblo de Israel. Hubo manifestaciones proféticas por medio de Samuel. ¿Se acuerdan que Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, Samuel, y él: heme aquí, Señor, y le empieza a hablar y le dice: mira, esto es lo que le va a pasar a la familia de Elí. Ya no va a haber misericordia, sus hijos han hecho lo malo, y empieza Dios a decirle todo esto a Samuel, y Samuel de ups, como que híjole, mejor no le digo a Elí porque se va a enojar conmigo, ¿no? Y el día siguiente Elí le dice: oye, cuéntame, mijito, ¿qué te dijo el Señor? Y él: nada, no me dijo nada. Y Elí le dice: no, dime, cuéntame, que te mueras si no me cuentas. Ay, bueno, si ese es el caso, si están así las cosas, bueno, te cuento, ¿no? Dios dice que esto te va a pasar, que va a caer juicio sobre tu familia, sobre tu casa. Ay, qué feo de tener que dar esos mensajes, pero fue lo que Dios le dice a Samuel, y entonces Samuel empieza a contar a Elí todo lo que va a pasar, y al fin todo lo que Samuel recibió se cumplió. Todas las palabras proféticas que Samuel había recibido por parte de Dios se cumplen, y hubo muchas
manifestaciones y Dios respaldaba cada manifestación profética que venía por medio de Samuel. 1 Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Imagínate, el niño chiquito, todo lo que decía que Dios le había hablado se cumplía. Todo lo que decía se cumplía. ¿Cuántos quieren ser así? No, Dios me dijo esto y se cumple. Yo creo que todos queremos eso. El pueblo vemos que también empezó a respaldar a Samuel. 1 Samuel 3:20 dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. La presencia de Dios estaba sobre Samuel y la presencia de Dios regresó a la ciudad de Silo por medio de Samuel. ¿Saben? Una vez que nosotros nacemos de nuevo, recibimos parte de la presencia de Dios. Y cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, recibimos una mayor parte de la presencia de Dios, porque ya tenemos la presencia de Dios viviendo en nuestras vidas. Entonces, Dios, bueno, más bien dicho, nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Donde yo voy, la presencia de Dios va porque Dios vive dentro de mí. Donde tú vas, la presencia de Dios va porque Dios vive dentro de ti. Entonces, Dios puede empezar a manifestarse de maneras nuevas y grandes por medio de ti dentro de esta ciudad, porque tú estás en esta ciudad. ¿Se llama San Juan de Abajo o cómo se llama? Sí, ¿verdad? Ah, bueno, San Juan de Abajo. Dios se va a mover en San Juan de Abajo porque tú estás aquí. Y si tú vas a la tiendita, la señora se va a dar cuenta que como que te traes algo, traes la presencia de Dios, una paz, porque Dios está en tu vida. Dios va a cambiar esta ciudad. ¿Por qué? Porque ustedes están aquí. No porque hay un muy buen sistema y hay programas para ayudar a la ciudad y demás. No, lo que va a afectar a esta ciudad eres tú. Tú estás aquí y Dios se va a mover en esta ciudad. ¿Por qué? Porque Dios está sobre nosotros y nosotros llevamos esa presencia de Dios. Así como Samuel lo hacía. Samuel recibe palabra de Dios, empieza a hablar las palabras que Dios le daba, empieza a ser ese portavoz de Dios y Dios empieza otra vez a visitar la ciudad de Silo porque Samuel estaba dispuesto a escuchar y hablar lo que Dios quería hablar a esa ciudad. Entonces, Dios va a hablar a esta ciudad porque Él te va a hablar a ti. Ahora, si tú no hablas, pues no creo que Dios hable por medio de ti, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios los use para hablar a esta ciudad? Yo diría pero no vivo aquí, aunque si ese es el caso, yo también quiero. Pero Dios se va a mover en esta ciudad y si Dios te quiere usar a ti, tú dices no va a pasar el impacto que podría acontecer si dijera sí. Tienes que estar dispuesto para que Dios se mueva, si no, híjole, las cosas no funcionan. Samuel también, más adelante en su vida, vemos que inicia una escuela de profetas. Y qué interesante es esto. Samuel es conocido como el último de los jueces y el primero de los profetas, porque antes de él todos eran jueces y de repente el pueblo se estaba desviando y como que las cosas iban mal. Necesitamos a alguien que nos lleve a la guerra, alguien que sea nuestro juez. Bueno, se levanta una persona y un juez y pelea nuestras batallas, Dios nos libera por medio del juez, etcétera, etcétera. Pero Samuel es conocido como el último de esos jueces y empieza la era de los profetas. Y vemos que Samuel desde una edad chiquita empezó a moverse en el área profética y Dios le daba palabras, las hablaba y todo lo que decía se cumplía. Y más adelante en su vida, él empezó una escuela de profetas que se le dice los hijos de los profetas y fue un movimiento espiritual por medio del cual Dios depositó su presencia en muchas ciudades de Israel durante los próximos siglos. Entonces no nada más fue algo que Samuel vivió y murió. No, fue que Samuel vivió y entrenó a otros a escuchar la voz de Dios, a aprender cómo escuchar la voz de Dios, así como decía, no me acuerdo quién decía, ya se me olvidó, así como decía que tenemos que entrenar a las próximas generaciones. Samuel fue lo que hizo, él recibió palabra de Dios y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y levanta una escuela de profetas y parece que era un grupo que se movían como en grupos pequeños de jóvenes que se movían en la profecía y aprendían a estar en la presencia de Dios por medio de la alabanza, la adoración, y era como ellos fluían. Y 1 Samuel 10, 5 al 6 dice,
Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Entonces aquí encontramos la mención de los hijos de los profetas, y era este grupo de profetas que Samuel había entrenado y los había capacitado para ir y dar palabra profética al pueblo, para ir y ministrar a las personas y pues y al pueblo de Israel en las ciudades. Y en estas compañías de profetas, Dios se movía en formas hermosas, pero también en formas muy inusuales. Como humanos no nos gustan las cosas raras, así como que ves que una persona hace algo fuera de lo común y tú, ay, qué raro que trae esa persona, o ves que alguien se sale de las normas y dices, ¿qué le pasa? No, esa persona es como que muy innovadora, ¿qué hizo? Y hay una historia muy interesante en 1 Samuel 19, 20 al 24, y dice, entonces Saúl, el rey, envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot igualmente delante de Samuel, y hasta que llegó a Nayot en Ramá, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Ay, qué historia tan rara, ¿no? El rey Saúl quiere matar a David porque es el siguiente ungido que va a llegar al trono un día, es el que tiene la presencia de Dios, y manda a sus soldados a que lo traigan, y los soldados van y ahí están los profetas con David y Samuel, y empieza a profetizar también todos sus soldados, y manda a más soldados y empiezan a profetizar también, y la tercera vez otra vez y también empiezan a profetizar. Ahí se armó la reunión, podríamos decir, ¿no? La reunión del domingo, ahí todos profetizando y alabando a Dios, y dice, ay, ni modo, tendré que ir yo mismo. Y llega el rey Saúl y también empieza a profetizar. Entonces no logró hacer mucho para matar al rey David, y empieza a profetizar, y dice que hasta se despojó de sus vestidos y todo el día ahí quedó profetizando. Ay, no, nosotros vemos eso el día de hoy y nos quedamos, esto no es de Dios. Saben, muchas cosas, muchas manifestaciones espirituales provienen de Dios, y nosotros, porque nos hemos cerrado a eso, decimos, no, esto no es de Dios. O vemos que a lo mejor el hermanito se sanó, o hubo un milagro, o aconteció algo raro fuera de lo normal, y decimos, no, esto no es de Dios. Y en vez de estar impulsando al Espíritu, a que el Espíritu Santo se mueva y veamos manifestaciones nuevas del Espíritu Santo, apagamos al Espíritu y decimos, no, esto no es de Dios. Si queremos ver manifestaciones, ¿cuántos quieren ver sanidades? ¿Cuántos quieren ver señales y milagros? Todos queremos ver eso, ¿verdad? Pero tenemos que estar abiertos a verlo. Si nos cerramos y decimos, no, eso está medio raro, no es de Dios, ¿estamos abiertos a que el Espíritu Santo se mueva? No, ¿verdad? La palabra dice que, Jesús dijo que íbamos a hacer cosas mayores en esta tierra que las que Él hizo. Y si vamos a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo, eso significa que vamos a tener que hacer cosas aún más extrañas que las que Jesús hizo, porque Jesús hacía cosas que no eran aceptadas en su cultura. Culturalmente lo que Jesús hacía y cómo Él se movía no era aceptado. Entonces nosotros, si queremos que el Espíritu Santo se mueva por medio de nosotros, vamos a tener que hacer cosas que a lo mejor no son aceptadas o normales o que se sientan cómodas. Muchas veces esperamos que si Dios nos llama a hacer algo, se va a sentir cómodo. Pero creo que lo primero es que si Dios te llama a hacer algo, lo primero va a ser que te vas a sentir incómodo y vas a sentirte como que, ay, no quiero.
y tú dices, bueno, si es de Dios voy a tener paz. No, todavía no tengo paz, no es de Dios. Y así no funciona. Muchas veces Dios nos incomoda para sacarnos de donde estamos sentados para que Él se pueda manifestar. Hablamos que el clima espiritual en el pueblo de Israel había un espíritu de apatía y de comodidad. Y muchas veces eso nos pasa en la iglesia, ¿no? Y estamos cómodos, esta es mi silla. Cada domingo esta es mi silla, traigo mi Biblia, hago lo que hago y me voy, ¿no? Y estamos tan cómodos y acomodados con nuestra rutina, o luego tenemos hasta apatía de hacer cosas nuevas, que no dejamos que el Espíritu Santo se manifieste en formas nuevas y de maneras nuevas. ¿Saben? No debemos apagar el Espíritu Santo. Hay que discernir entre si es del Espíritu Santo o no, pero si se siente como el Espíritu Santo, no hay que apagarlo. Ahora, ¿cómo sabemos si se siente como el Espíritu Santo? Tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios y decirle, Dios, enséñame cómo se siente tu presencia, enséñame cómo se siente tu paz, tu gozo. Y cuando en nuestros tiempos personales, nuestros devocionales personales, aprendemos cómo se siente la presencia de Dios, una vez que estemos en otro lugar y sintamos algo, decimos, a ver, ¿se siente como la presencia de Dios? Sí, ¿por qué? Porque ya sé cómo se siente la presencia de Dios. Entonces tenemos que aprender a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro tiempo, primero en nuestro tiempo personal, para que así cuando Dios se empiece a mover en un lugar más público, sepamos, ¿es de Dios o no es de Dios? Pero nunca debemos pararnos entre lo que Dios quiere hacer, porque muchas veces Dios está acá atrás, yo estoy aquí en medio y aquí está lo que pueda acontecer, pero aquí me quedo y no hago nada, y estoy estorbando en vez de ayudando. Samuel empezó esta escuela de profetas y vemos que por medio de esta escuela de profetas hubo muchas manifestaciones de la presencia de Dios. Y así yo creo que Dios quiere traer muchas manifestaciones de su presencia a nuestra ciudad por medio de nosotros. Y a lo mejor no se vean como manifestaciones muy normales, porque Dios no es un Dios que podemos meter en una caja y decir, Dios, así, Él es normal. Y así Dios se sale de la caja y empieza a hacer cosas que nosotros no nos podíamos imaginar. Estos profetas fueron una influencia positiva en la nación por más de 200 años y fueron utilizados por Dios para traer luz espiritual a la nación, para traer avivamiento, para aún levantar liderazgo dentro de la nación, producir generaciones de gente profética que buscaba y amaba la presencia de Dios. Y muy probablemente fueron la base sobre la cual David edificó sus expresiones de alabanza en el tabernáculo, porque vemos que más adelante en la historia David tiene un tabernáculo, si han escuchado el tabernáculo de David, y había alabanza y adoración ahí todo el día, toda la noche, y muy probablemente David se basó sobre lo que hacían en la escuela de profetas para hacer su tabernáculo y para poner la estructura del tabernáculo y la alabanza del tabernáculo. Probablemente se basó mucho en esta escuela de profetas. Y también otros profetas importantes salieron de esta misma escuela de profetas. Y algunos de ellos fueron Elías. ¿Cuántos han escuchado de Elías? Todos han escuchado de Elías. Y también otro de esos profetas que salió fue Eliseo. Entonces, Elías y Eliseo son un ejemplo de dos personas que salieron de esta escuela de profetas. Y ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos de la presencia de Dios y hacían cosas que nadie nunca había hecho. Vemos que, ¿quién fue? Elías, Eliseo, ya me estoy confundiendo. Elías fue el que llamó fuego del cielo para que consumiera el sacrificio todo mojado, y todos los sacerdotes de Baal estaban ahí orando y cortándose y haciendo barbaridades, y su Dios no los contestaba, pero el Dios de Elías sí lo contestaba, porque Elías estaba lleno de la presencia de Dios. Elías estaba impregnado con la presencia de Dios y él no tenía miedo de decir, miren, yo clamo a mi Dios y sé que va a venir porque yo lo conozco. ¿Saben? Si nosotros conocemos a Dios, si conocemos cómo se mueve, si tomamos el tiempo para estudiar y para estar en su presencia y decir, a ver, Dios, ¿quién eres? Revélate a mí. Si tomamos ese tiempo, cuando estemos en público, no vamos a tener miedo de llamar a nuestro Dios y decir, Dios, mira, manifiéstate sobre esta persona. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos en nuestra vida privada. Y lo que conocemos en nuestra vida privada, lo vamos a llevar a nuestra vida pública.
a lo que enseñamos a otros. Hoy nuestra tierra necesita de gente profética. Nadie dijo amén. Ok, bueno, otra vez lo voy a decir. Hoy necesitamos de gente profética. Necesitamos de un nuevo avivamiento del Espíritu Santo. Nuestra cultura está igual que en los tiempos de Israel, que había una decadencia espiritual. Estaban viviendo en un tiempo donde casi no había, pues, manifestaciones y visitaciones. Gloria a Dios, hoy sí tenemos eso, pero creo que nuestra cultura está siendo bombardeada, por así decirlo, por muchas ideas nuevas, vientos extraños podríamos llamarle, cosas que están afectando aún a las generaciones que vienen después de nosotros, y necesitamos de esa visitación del Espíritu Santo para traer avivamiento. ¿Y cómo sabemos lo que Dios está diciendo a nuestra ciudad? Por medio de la palabra profética. Cuando hay personas que están atentas a escuchar lo que Dios dice y en cambio y nos lo dicen a nosotros, vamos a saber lo que Dios está hablando sobre nuestra ciudad. Entonces podemos decir, Dios le dio esta palabra a mi pastor y mi pastor dice que vienen tiempos buenos para la ciudad, que mi ciudad va a prosperar. Bueno, ya tengo esa palabra profética, ya sé lo que va a pasar y puedo empezar a construir sobre esa palabra. Entonces necesitamos de personas que tengan un oído profético que está abierto para escuchar lo que Dios está hablando sobre nuestra ciudad, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa. Samuel cambió el clima espiritual en la nación de Israel en un tiempo crítico. Y saben, ustedes pueden cambiar el clima espiritual de esta ciudad en un momento crítico. Ustedes son los que están equipados. ¿Por qué? Porque tienen la presencia de Dios para ir allá afuera y cambiar los resultados. No únicamente cambiar los resultados espirituales de esta ciudad, sino también cambiar resultados físicos de esta ciudad. Hacer esta ciudad una ciudad que es próspera, una ciudad que prospera, que la economía está estable porque ustedes están llenos de la presencia de Dios y están en esta ciudad. Ustedes pueden cambiar el clima espiritual de esta ciudad. Y también no únicamente de esta ciudad, sino de esta nación. Como hijos de Dios, nosotros tenemos ese poder de cambiar los ambientes, cambiar atmósferas, cambiar el curso de nuestra ciudad, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestra nación, una nación entera. Entonces, otra vez digan, Dios va a hacer algo grande en mí. ¿Sí lo creen o no lo creen? Sí. Ahora di, Dios va a hacer algo grande en ti. Y nada más para terminar, lo que yo tengo con ustedes es no se cierren a lo que el Espíritu Santo está trayendo. No se cierren a un nuevo fluir del Espíritu Santo. Porque muchas veces Dios está dispuesto a moverse y nosotros somos los que no escuchamos. Así como Dios tuvo que llamarle a Samuel varias veces porque no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Luego nosotros, aún ya cuando sabemos cómo escuchar la voz de Dios, Dios nos tiene que llamar como 5 veces porque decimos, no te escucho. O luego nos cerramos a lo que Dios nos quiere decir. Entonces debemos de estar abiertos a lo que Dios quiere decir. Acuérdense que todo comenzó con el clamor de una mujer, anhelaba tener un hijo y clamó con todo su corazón. Y el resultado fue una gran visitación de parte de Dios. Y para concluir hoy me gustaría que pudiéramos nosotros también clamar al Señor, así como lo hizo Ana, orar, pedirle, Señor, visítame a mí. Visita nuestra ciudad, visita nuestra nación. Lo podemos hacer, vamos a ponernos de pie. Padre, esta mañana nosotros hemos escuchado acerca de cómo tú viniste, aún a través de Ana, por medio de ese clamor que ella tenía, y nació un tiempo de avivamiento, una semilla que traería bendición y visitación tuya a la nación de Israel por los próximos años, próximos siglos. Señor, nosotros también hoy
queremos clamar a ti por nuestra ciudad. Padre, vamos a empezar a levantar ese clamor al Señor. Señor, clamamos a ti. Señor, que tú vengas a visitarnos en este lugar, San Juan de Abajo. Señor, ven. Desciende sobre este pueblo, esta ciudad, sobre la gente, Señor, que está en esta congregación. Ven sobre nosotros primero, visítanos a nosotros, para que nosotros también podamos ser como Samuel, ese instrumento que lleva tu presencia a la ciudad y al estado y a la nación, a esta región. Señor, clamamos a ti hoy, visítanos, Señor. Te pedimos que tú vengas a visitarnos. Te pedimos que tu presencia se manifieste, tu gloria se manifieste en las reuniones cuando nosotros estamos aquí, pero también, Señor, que empieces a moverte a través de nuestras vidas cuando estamos en el trabajo, o cuando estamos en la escuela, o cuando estamos en la casa, o cuando andamos por la calle o a la tienda. Señor, te pedimos que nosotros seamos portadores de tu presencia, gente que lleva tu presencia a todo lugar. Enséñanos cómo manifestar tu presencia. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Y antes de cerrar, solamente quiero preguntar: ¿habrá alguien entre nosotros que no conoce personalmente al Señor Jesucristo, que todavía no lo ha invitado a su corazón para ser el Señor y el Rey de su vida? Porque si es el caso, yo quiero decirte que Dios tiene un gran plan para tu vida. Él te ama como tú eres y Él quiere tu vida. Él quiere tu corazón. Viene una gran bendición cuando entregamos nuestro corazón a Él. Y si hay alguien aquí entre nosotros, quiero pedirle que simplemente levante su mano, por favor. Si hay alguno que está entre nosotros que quiere hoy, quizá por primera vez, entregar su corazón a Cristo. Ok, veo esas manos. Veo esas manos. Si ustedes gustan, pueden quedarse en su lugar, pero solo quiero hacer esta oración en voz alta y pedir a todos que participemos repitiendo esto de todo corazón. Señor Jesús, hoy yo reconozco que tú eres Señor y Rey. Confieso que soy un pecador y necesito de tu gracia. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y camino hacia ti. Te pido que me des un corazón nuevo y lleno de fe. A partir de este día, quiero servir a Jesús. El resto de mis días es para ti. Todo lo que soy es tuyo. Hazme un portador de la presencia del Espíritu Santo. Y gracias por recibirme como tu hijo. Gracias porque a partir de hoy las cosas van a ser diferentes en mi vida, porque tengo la presencia de Dios en mí. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? Muchas gracias. Aleluya. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. ¿Les habló el Espíritu Santo esta mañana? Más claro no puede estar el agua fresca del Espíritu Santo, amén. Tomen su lugar, vamos a orar por diezmos y ofrendas, primicias para el Señor. El Señor dice que Él honra a los que le honran. Y desde luego, si nosotros probamos al Señor en esta área, el Señor va a honrar
a quien le honre. Amén. Y vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Padre, te damos gracias porque tú eres quien multiplica, Señor, cada diezmo, cada ofrenda. Tú eres quien reprende al devorador del fruto del trabajo de mis hermanos, de las familias representadas. Y te damos a ti muchas gracias, Señor, por la bendición de poder hacerlo, Señor. Decimos las palabras que tú le diste a tu profeta Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.